Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, este lunes 13 de septiembre del 2021, celebrando y conmemorando esta semana el bicentenario de la independencia de nuestro país y conjuntamente también de México y de Centroamérica. La la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas presentó el jueves pasado el libro Los firmantes del Acta de Independencia, Semblanzas y Genealogías. Así que ya está a la venta, es un libro recién salido. Y para hablar de ese libro, para hablar de este estudio, he invitado hoy a el genealogista y filólogo Mauricio Meléndez, quien ya conocemos por su prolijo trabajo en este tema, en el tema de la genealogía y la investigación genealógica, y quien además es miembro fundador de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica y, bueno, presidente de la Academia de Ciencias Genealógicas. Así que, bienvenido, Mauricio. Buenos días. Hola, buenos días. Me uno solidariamente a toda la gente que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? En este momento con la pandemia. Agradezco también tu invitación a esta entrevista para hablar un poco del libro Los firmantes del Acta de Independencia, Semblanzas y Genealogías. Bueno, ¿cómo surge el libro Los firmantes del Acta de Independencia y quiénes son ellos? Porque recuerdo que lo estudiamos en la escuela y creo que en el colegio, pero siempre lo vemos muy por encimita. Bueno, te cuento un poco la génesis del libro, ¿verdad? Que empezó en el 2018, una compañera que viajó a Argentina, Giselle Fernández Alfaro, vino con una idea de que había visto allá sobre igual un libro donde se reunían a todos los próceres de la independencia de Argentina y planteó la idea en junta directiva. En ese momento yo era miembro también, ella era también, y el presidente era Tomás Federico Arias Castro, y el grupo decidió hacerlo, ¿verdad? Entonces se nombró a don Jorge Francisco Sáenz Carbonell y a mi persona como coordinadores y editores y empezamos ahí a buscar quiénes, ¿verdad? Se ofrecían, porque al final siempre este trabajo usted sabe que es gratuito, ¿verdad? Sí, sí. Logramos reunir a 13 personas, ¿verdad? Que son los que escribieron todas las semblanzas y las genealogías. Y bueno, justamente hace un mes ya lo teníamos finalmente impreso. Justo a tiempo, ¿verdad? Que cuesta a veces hacer ese tipo de esfuerzo y sobre todo siempre pensando que la cultura no te retribuye, digamos, eso lo haces por pura pasión. Claro. Y estos 13, que después tal vez podemos hablar un poco de ellos, y de los firmantes, por supuesto. Claro. ¿Podrías resumir un poco a la audiencia, Bernauta, cómo fue ese proceso de redacción del Acta de Independencia desde que se declaró, más bien de todo el proceso desde que se declaró la independencia, llega la noticia a Costa Rica y se hace esta acta, ¿verdad? Porque en eso pasan pues prácticamente un mes y medio, 2 meses por ahí. Sí, bueno, eso es interesante, ¿verdad? Porque a veces es más complejo de lo que uno piensa y uno siempre piensa solo ya en la independencia del 15 de septiembre, que tampoco es la fecha exacta, por lo menos para Costa Rica. Entonces, bueno, todo empieza con el plan de igual. Incluso también los aprovecho para invitarlos al canal de YouTube de la Academia, donde estamos colgando algunos videos sobre este libro e incluso hay una introducción explicativa también en la presentación. Don Jorge Sáenz habló de esto. Entonces es un proceso interesante, ¿verdad? Empieza en realidad en México con el plan de Iguala y llega a Guatemala el 14 de septiembre de 1821. El 15 Guatemala se declara independiente de España. Ya ahí es uno de los puntos interesantes. Ya Costa Rica en realidad no pertenecía a la capitanía de Guatemala, ¿verdad? Se había hecho desde el 1820 las famosas diputaciones provinciales. Entonces, Costa Rica y Nicaragua eran una diputación y tenían independencia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero Guatemala seguía con ciertas actitudes, ¿verdad? Ideas de que todavía tenían cierto poder en toda Centroamérica. Entonces mandan el acta a Nicaragua y en Nicaragua firman la famosa acta de los nublados del día, ¿verdad? Que
que es aquella que ellos igual se separaban de España, ¿verdad? Pero se separaban también de Guatemala, ¿verdad? O sea, no se adherían a eso y tomarían una decisión hasta que se aclararan los nublados del día. Entonces perdón, entonces el acta de los nublados del día, o ese famoso frase, surge en Nicaragua. Surge en Nicaragua. De hecho, la frase está en la famosa acta esta. Y llega a Costa Rica junto con el acta de independencia de Guatemala. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Igual los nublados del día podemos decir que se mantuvieron hasta el 29 de octubre, que es cuando finalmente las autoridades costarricenses deciden, no se acogen a ninguno de los dos, ¿verdad? Sino que deciden hacer una reunión. Está el Cabildo de Cartago, que era la capital en ese momento, y las principales autoridades, y también los legados de los pueblos, ¿verdad? De San José, de Bagaces, etcétera, los diferentes lugares, y son los que firman el acta de independencia de Costa Rica, que sería el 29 de octubre. Diríamos que esa sería propiamente, ¿verdad? El acta en el momento, además, en que estos deciden separarse de manera definitiva del Reino de España. Esa es en realidad, digamos, la esencia. Claro, hay historiadores, bueno, ya clásicos como don Rafael Obregón, que decían, ¿verdad?, que eso no era un acta de independencia, porque nos adheríamos de alguna manera al Imperio Mexicano. Que por cierto ya había, cuando nosotros lo hicimos, ya estaba en agonía, ¿verdad? Pero bueno, aquí las noticias duraban su tiempo para llegar, ¿verdad? No existía. No era como ahora. Exacto. Claro. Entonces, claro, el asunto era, pero lo esencial, que bien lo dice don Jorge Sáenz, es que sí, ya nos separamos de manera definitiva de España, ¿verdad? Entonces, claro, ese es un parteaguas, y a partir de ahí ya empieza una historia de que nos va a caracterizar. Y si además nos ponemos muy quisquillosos, en realidad el acta de independencia, o el momento real de la independencia, es cuando Costa Rica deja de pertenecer a la Federación, a la República Federal del Centro de América, que fue en 1838. Dejamos ya de ser parte de un Estado Mayor. Ya o sea, es mucho más tiempo. Sí, claro. Claro. Sí, porque al final de esa acta, que está incluido el texto en el libro, se lee que nos adheríamos al Imperio Mexicano. Entonces, sí, mi pregunta era que cómo, cuándo se consolidó entonces la independencia definitiva. Entonces fue prácticamente, ¿cuántos años después? Casi 15, ¿verdad? Bueno, el asunto es, como te digo, ¿verdad? La independencia de España, sí, el 29 de octubre de 1821. A partir de ahí ya no somos parte del Imperio Español. Pero pasamos momentáneamente a ser parte de México, y luego se creó las Provincias Unidas del Centro de América y después la República Federal del Centro de América. Pero eso es un camino relativamente corto que se trató, ¿verdad?, de transitar, pero finalmente nosotros, bueno, las autoridades del país decidieron en 1838 salirse. Y ahí sí es cuando hablamos de una independencia plena, digamos, porque ya no formamos parte de ningún estado. Claro. O sea, deberíamos entonces celebrarla dentro de más o menos 13 años, los 200 años, pues, para tener otro chance. En ese sentido, sí, pero digamos siempre se toma como punto de partida, inclusive el 15 de septiembre marca ese momento en que las naciones centroamericanas de alguna manera, ¿verdad?, sí, van tomando esa decisión. Bueno. Claro, sí, esa es la primera independencia, la segunda fue... Sí. Y además de la paradoja, ¿verdad?, lo estamos celebrando un 13 de septiembre, ¿verdad?, que hay ciertas fechas que no deberían cambiarse, ¿verdad? O sea, debería ser el 15, y punto. No tienes, hay unas cosas que podría ser que tengan sentido, ¿verdad? Pero este momento no pareciera... No, eso me parece muy loco, muy extraño. O sea, se puede pensar tal vez en pasar otros feriados, pero no este. Sí. O sea, es que es muy simbólico, ¿verdad? Totalmente simbólico, sí, totalmente simbólico. Sí, el otro día escuché una entrevista a doña Elizabeth Odio y estaba un poco enojada con eso, que decía que esa era una tontería. No lo dijo con esas palabras, pero más o menos lo dio a entender, y tiene toda la razón. Y bueno, ¿cómo era, de acuerdo a los textos que ustedes revisan, ¿verdad? Porque sí, tal vez hablemos un poco más de quiénes firmaron y bueno, de las personas, porque es un trabajo muy
digamos, detallado, el de hacer la genealogía y la semblanza de 15 personas, además de hace muchos años, de hace 200 años, de los firmantes del acta. Entonces, ¿quiénes fueron los que firmaron y cómo se repartieron ustedes ese trabajo? Ok. Bueno, usted sabe que son 28 firmantes. Algunos a veces inclusive se me escapa como todo el que los vi 20,000 veces. Claro, pero es que son muchos. Sí, sí. Pero bueno, el asunto era lograr determinar o lograr reunir en una misma obra que no se había hecho en 200 años, imagínate, ¿verdad? Eso es algo meritorio. Claro. Se hizo con ciertos parámetros, todo el mundo siguió una estructura de la forma de investigar, dónde investigar, qué hacer y todo, y la verdad es que fue en eso muy exitoso. ¿Verdad? Todos los compañeros se esmeraron mucho, es un trabajo muy laborioso. Claro. Y logramos algo que es interesante. Primero, por un lado, ya hay algunos de los firmantes que hasta tienen biografías, ¿verdad? Por decirle dos, José Santo Lombardo y Rafael Francisco Cejo, ¿verdad? Tienen biografías extensas, Joaquín de Oramuno es otro. Entonces, pero hay otros totalmente desconocidos. Totalmente desconocidos, claro. Inclusive había algunos confundidos con otras personas. Digamos, Manuel de la Torre, por ejemplo, se creía que era el papá el que había firmado, pero resulta que el señor ya había muerto para el momento de la firma, entonces ya se dedujo que el que firmó fue el hijo, que era hijo de español y costarricense o Cartaga, digamos. Entonces ahí empezaron cosas interesantes y mitos que vienen desde años, ¿verdad? Por ejemplo, de los Oriamuno, que fueron 3 firmantes, siempre se decía que eran 3 hermanos. Y no, eran 2 hermanos y uno hijo de uno de ellos, y por tanto sobrino del otro, ¿verdad? Entonces, y siguen repitiéndose cosas así, errores de filiación que decimos los genealogistas, que en genealogía es imperdonable, ¿verdad? En términos históricos a veces no va a afectar el resultado de tu trabajo, porque estás estudiando un grupo social, y en este caso viene a ser como la prosopografía, ¿verdad? Que se hacen biografías colectivas. Entonces hacen una biografía de un grupo y prácticamente no cambia de que alguien sea tío o sobrino, pero para un genealogista sí es esencial fechar correctamente, es decir, los ciclos de vida son esenciales y la identificación o filiación de las personas, ¿verdad? O sea, una genealogía mal datada y mal filiada, pues no es buena genealogía, ¿verdad? No, no. Entonces genera error a lo largo de la historia de una familia, por ejemplo. Y se sigue repitiendo, ¿verdad? Porque parte de eso, de por qué en la genealogía sigue habiendo tanto error en Internet, ¿verdad? Usted entra a Internet y encuentra mucho de genealogía, pero lamentablemente es como cuando empezó Internet en los 90. En genealogía en este momento es con mucha reserva, que si usted encuentra ya algo genealógico hecho sin referencias documentales, perdone, agárrelo con pinzas, porque no vas a saber cómo lo hizo la persona que lo hizo, ¿verdad? Hay mucho, la parte positiva, muchos aficionados en Costa Rica a la genealogía, ¿verdad? Se interesan por de dónde venimos, pero solo decirle un fenómeno corriente en la genealogía es la homonimia, ¿verdad? Gente con los mismos nombres. Es más, hasta parejas con los mismos nombres, y entonces puedes confundir una pareja con otra y metes hijos a unos que no son, ¿verdad? De esa pareja, sino de la otra, que es homónimo. Pero bueno, digamos, para irte diciendo los que firmaron el acta, ¿verdad? Sí. Sería el primer firmante es Juan Manuel de Cañas, y de hecho los pusimos un poco en el orden en que aparecían las firmas. Y perdón, ¿esas firmas es por orden? No, fue, digamos, ¿o es así por el que firmó? Bueno, de alguna manera sí hay a veces jerarquía. Sí, pero no, por lo menos al principio, ¿verdad? Está obviamente el subdelegado, que es Juan Manuel de Cañas, que en su momento había sido gobernador. Luego tenemos a Pedro de Alvarado, que era el vicario de Cartago, era la máxima autoridad eclesiástica. Además, los Alvarado es una familia, en ese momento, una de las más importantes y poderosas, que venía desde tiempos remotos, ¿verdad? De la época de la conquista de México. Porque los Alvarado de Costa Rica venían de los de México, que pasaron a Guatemala y pasan después a Costa Rica. Y es una de las que también vincula más firmantes. Entonces eso también te va diciendo, ahí sí, de una élite con ciertas características, ¿verdad? Que eran primos, etcétera. Y luego tenemos a Joaquín de Alvarado, también cura, ¿verdad? Don Pedro es uno de los que deja descendencia, siendo cura también. Santiago Bonilla y Bolívar, que había 2 hermanos, Santiago y Miguel, después ya no, entonces no lo voy a citar. Y había 3 Peralta, que era el papá, José María de Peralta,
José Mercedes y Manuel María de Peralta, que eran sus hijos. Entonces había 3 Peralta. Hay grupos de familias que eran muy importantes en Cartago en ese momento, ¿verdad? Claro, eran familias que tenían no solo poder económico, sino educación también, me imagino. Algunos de ellos tenían, aunque fuera una educación dada en la misma, ¿verdad?, en la misma Cartago, que se la daban otros curas, etcétera, de vez en cuando alguno que otro miembro de estas familias fue a estudiar a León, ¿verdad?, a la Universidad de San Ramón Nonnato, o si no iban a San Carlos en Guatemala, que eran los menos, ¿verdad? Pero sí hubo casos de esos, que también es ese mito, bueno, una Costa Rica atrasada, sí, relativamente, ¿verdad? También eso, ¿por qué todos estos individuos al fin y al cabo tomaron decisiones que de alguna manera nos marcaron, ¿verdad? Sí, como nación? No se pusieron a pelear, aunque sí hubo guerras civiles, ¿verdad? También no vamos a entrar en eso de que somos la nación idealizada más pacífica, sí, de hermaniticos, ¿verdad? Pero sí es cierto que las luchas no fueron tan encarnizadas como, por ejemplo, Nicaragua, ¿verdad? Que duraron todo, desde el momento de la firma del Acta de los Nublados, pasaron muchos años y se siguieron matando porque había mucha rivalidad entre localidades, entre Granada y León. León era la capital colonial, Granada una de las ciudades más importantes también, ambas muy antiguas, y entonces se peleaban entre ellos, aunque eran primos y parientes, ¿verdad? Igual pasó en Costa Rica, ¿verdad? Que digamos, Cartago, ¿verdad? Se luchaba con San José, Heredia se le unía a Cartago y a la abuela a San José, y entonces había ese tipo de luchas territoriales, digamos. Territoriales, sí eran localistas, eran sociedades muy localistas, pero bueno, al fin y al cabo, aquí se logró de alguna manera obviar eso. Luego estaba Manuel García Escalante, José Santo Lombardo, Alvarado, por cierto, de esta misma familia. Rafael Francisco Cejo, que es como un personaje muy interesante, porque es el que se sale de la digamos, de la horma o de ese grupo social, todo muy homogéneo, que todos básicamente eran de lo que se llamaba la nobleza baja o la hidalguía, ¿verdad? Eran hidalgos, ciudadanos españoles considerados tales, con un fuerte conocimiento de sus orígenes y defensa de sus intereses económicos y políticos, ¿verdad? Que eso pasó en toda América Latina, ¿verdad? Los criollos, como se les llamó, tenían una conciencia, ¿verdad?, mayor, pero ya había gente como Rafael Francisco Cejo, era pardo o mulato. Hay toda una discusión, digamos, en eso. Los invito a ver el video que hizo Gustavo Naranjo sobre él y que nos presenta un poco, ¿verdad?, toda esa duda de si es una cosa u otra. Pero bueno, para mí él era pardo, es decir, implicaba sangre negra, sangre española y sangre indígena. Todo junto, ¿verdad? Y de hecho José María Figueroa, y por eso yo me baso más que todo en el retrato o dibujo caricaturizado que hizo, de cierta manera, ¿verdad? Según su recuerdo, porque José María Figueroa nació en 1820 y este señor, ¿verdad?, él era educador y salió de Costa Rica como en 1838, si mal, o en la década de los 30. Entonces, José María Figueroa tuvo que haberlo visto. Entonces, cuando él lo pinta prácticamente negro. Entonces, para mí que esa característica es la que permite decir que era afromestizo y posiblemente pardo, ¿verdad? Porque desde que nació en Sutiaba era un pueblo indígena, ¿verdad? Pero él no era indígena. Desde eso yo tengo plena certeza, porque ya a fines del siglo XVIII, cuando él nace, pues ya no era, digamos, en los pueblos indígenas a veces ya no había solo indígenas. Ya estaban más mezclados, claro. Era un mito, aunque era prohibido que vivieran lo que llamaban ladinos, o sea, no indígenas, ya había mucho ladino en los pueblos de indios en general. Y sobre todo en ciertos pueblos que ya se habían mezclado mucho. Y digamos, Sutiaba está muy cerca de León. Ok, ese era en Nicaragua. Pero igual, ¿verdad? Sí era un pueblo, seguía siendo un pueblo indígena. Pero bueno, Rafael Francisco Cejo es como el que se sale. Era un hombre preparado para su época, ¿verdad? Y también con ideas precisamente independentistas, ¿verdad? Republicanos, etc. Entonces, claro, él creó toda una escuela. Y tenemos también a Gregorio José Ramírez, que todos lo conocemos, ¿verdad? Un poco. Es el que más no lo recuerdan en las clases de historia. De raíz Cartago Josefina, ¿verdad? De esos Castro que después, ya en el siglo XIX, ¿verdad?, llegan a ser élite. Porque en este momento de la firma del acta estamos con la élite cartaginesa, ¿verdad?, que es
particular, están, digamos, los Carazo, están los Oriamuno, están los Alvarado. Y en ese momento todavía, digamos, ya había élites locales. Una de esas en San José. En San José estaban los Fernández, Fernández Martínez, Fernández, si quieres decir, de Fernández de Acosta, ¿verdad? Que habían sido fundados por un español, y una Cartaga. Y resulta que todavía en ese momento, bueno, ya empezaban a destacar. De hecho, había sido nombrado Félix Fernández, fue nombrado gobernador, aunque nunca ejerció. Ya lo había hecho interinamente antes. Y después ya de la independencia, ¿verdad? Cuando empieza a surgir, esas élites empiezan a ascender y en el siglo XIX se convierten en élite, digamos, nacional, ¿verdad? Como los Fernández, los Castro, los Mora. Los Mora ni siquiera aparecen todavía en la firma del acta. Es cierto, es cierto. Era una élite josefina, digamos. Y con el poder, y cuando ya además vence San José a los cartagos, ¿verdad? En Ochomogo, en 1823, ya empieza San José a tomar más relevancia, ¿verdad? Pero no quiere decir que desapareció la élite de Cartago, más bien se fundieron, ¿verdad? Poco tiempo después hubo un presidente de apellido Oriamuno. Tenemos también a Juan de los Santos Madrid, ese me correspondió a mí hacer la biografía. Entonces, este sacerdote, uno de los más importantes personajes del periodo independiente y post-independiente, educador, político y también comerciante y exitoso, ¿verdad? Llegó a tener una gran fortuna. Entonces, además de todo lo que hacía, ¿verdad? A nivel político, muy activo. También fue un poco travieso, tuvo, por decirlo de manera, ¿verdad? No muy fuerte, ¿verdad? Pero uno se puede imaginar de un sacerdote con el poder que él tenía, ¿verdad? Tuvo más o menos 8 hijos, con varias mujeres diferentes, y tuvo compañeras de las más diversas orígenes. Tuvo señoras españolas, tuvo mestizas, tuvo mulatas, mujeres humildes y mujeres de la élite, ¿verdad? Entonces, tuvo muchos hijos, ¿verdad? Y todavía queda descendencia hasta el momento presente. Que también se suele, ¿verdad? En la historia omitir toda esta parte para crear héroes, ¿verdad? Y próceres, ¿verdad? Pero la verdad es que si uno entra en genealogía vas a encontrar siempre o invariablemente, ¿verdad? Algo que te dice de esa humanidad que tenemos todos, ¿verdad? Nadie es perfecto en realidad. No, para nada. Y hay gente que tiene una carrera pública muy buena, pero una vida privada desastrosa y muy diferente de se nota en la genealogía. Sí, y no tiene nada, digamos, no para no tiene nada extraordinario, más bien. Las luces y las sombras de todos los seres humanos. Es correcto, ¿verdad? Y entonces parte del asunto en algunos de estas biografías fue también mostrar a esos seres humanos, ¿verdad? Hubo gente que era racista, gente que se enfrentó a los mulatos, etcétera, ¿verdad? Como era de esperar en una sociedad que estaba compuesta por diferentes castas, ¿verdad? Sí. Donde el ser hidalgo era el máximo poder. El hidalgo, digamos, es el que venía de España. De España, no solo de España, sino que venía de hidalgos en España. Hidalgos. Porque igual en España había diferencias sociales, ¿verdad? Cierto. Estaba la nobleza o la alta nobleza, o sea, los reyes y todo esto. Bueno, esa sería la realeza. Pues estaba la nobleza, que es la que seguía a los reyes, ¿verdad? Que sé yo, condes y archiduques y toda esa cuestión. Y luego seguía la baja nobleza, que era la hidalguía, los que estaban abajo, dentro de la nobleza. Y después el pueblo llano, gente que agricultores, los oficios mecánicos o manuales, ¿verdad? Eran muy mal vistos por la hidalguía. Inclusive el comercio. Lo que pasa es que en América los hidalgos sí se dedicaron al comercio y no era algo de otra. Sí, no era mal visto, ¿verdad? Entonces, claro, esas diferencias se van a manifestar también en la realidad que ellos vivieron. Entonces, estos primeros firmantes, todos, salvo Rafael Francisco Seo, todos eran hidalgos o pretendían serlo, ¿verdad? Había algunos que tal vez tenían orígenes humildes en España, ¿verdad? Eran agricultores, pero al pasar a América había una especie de ascenso social también si te casabas bien, etcétera, ¿verdad? Claro. Y normalmente estos venían, como hizo José María de Peralta, que obviamente sí venía de familias hidalgas, y él logra entroncar también con una señora, o con dos, porque se casó 2 veces, con señoras principales de Cartago, descendientes a veces de los conquistadores, etcétera, y sus hijos también casaron con políticas matrimoniales de ese tipo para mantener un estatus, ¿verdad? Que no tiene nada extraño, ¿verdad? Luego tenemos a Cipriano Pérez,
que es herediano. Ese es interesante porque sería el único que tiene las 3 raíces básicas, ¿verdad? Que es de los latinoamericanos en el momento presente, que es indio, negro y español, aunque tenía más español que otra cosa, ¿verdad? Pero él era de herediano. Porque también, sí, también vi en las firmas que algunos, no todos eran de Cartago, había gente de San José y de Heredia, y de Alajuela también. De Alajuela era Gregorio José Ramírez, aunque él había nacido en San José. Ah, ok. Pero lo que pasa es que representó a Alajuela porque ya residía ya en Alajuela. Cipriano Pérez y Bernardo Rodríguez eran de Heredia. Entonces, ellos, por ejemplo, sí tienen raíz indígena de una famosa Catalina Tuya, bueno, que vos también descendés, que yo desciendo y que la mayoría de los presidentes de este país también. Pero en ese momento, Catalina Tuya apenas está presente, creo que es en 2 o 3 firmantes, ¿verdad? Mientras que ya en el momento presente usted hace un análisis de todos los presidentes y más del 60% los tiene ya como antepasados, como antepasada, perdón. Pues esta indígena, ¿verdad? Que era una india de encomienda, no era ninguna princesa como le gusta también a alguna gente, ¿verdad? Siempre buscando el poder, ¿verdad? Porque también la genealogía a veces tiene esa forma de expresión, sí. La búsqueda de ese antepasado inmemorial, héroe, ¿verdad? Sí, héroe. Ilustre, sí, o mujeres que sean princesas indígenas, ¿verdad? Pero no una muchacha que la alquilaban y se llamaban indios alquilones. El encomendero decía, bueno, ahora usted vaya a trabajar a la casa de fulanito, y a él le pagaban, ¿verdad? Y a algo también a la india. Entonces, esta muchacha de cada uno de las casas españolas salió con un chiquito mestizo. Claro, no es difícil pensar de dónde, ¿verdad? Y también no es difícil imaginar cómo fue, posiblemente el consenso, no sé, ¿verdad? Yo siempre digo, podemos dejarlo ahí como una posibilidad. Pero creo que deberíamos hacer un análisis de género también, de esas relaciones desde esa época y cómo eso ha construido la cultura, nuestra cultura y la cultura de todo el mundo, básicamente. Sí, sí, bueno, es que ese es el origen además de los latinoamericanos, ¿verdad? Ese encuentro o desencuentro, como quieras decirle, ¿verdad? Entre 3 grupos diferentes de 3 continentes, ¿verdad? Los que estaban ya aquí y que fueron los descubridores en realidad de América, los que llegaron de Europa y los que llegaron de África, ¿verdad? Y cómo fueron esas relaciones inicialmente. Pues siempre como seres humanos podemos dar cabida al amor, ¿verdad? Pero el amor también romántico, como lo conocemos hoy, no era algo... eso también es producto reciente. Exactamente, es del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, culturalmente eso de traspasar nuestro pensamiento del siglo XXI, bueno, XX, que era más... Sí, ¿verdad? Que lo que pasa es que sigue siendo un poco parecido todavía este inicio. Pasarlo a nuestros antepasados del siglo XVI es un error totalmente, ¿verdad? Porque ellos no pensaban como nosotros, ni sentían como nosotros, ni veían el matrimonio como lo vemos nosotros, ni etcétera. Sí, claro, entonces, toda esa construcción social era totalmente diferente y la imagen de las mujeres era todavía más desdibujada, utilitaria y demás. Entonces, sí, bueno, un día alguien me preguntó, ¿y por qué no escribieron sobre las esposas? No, sí se escribió, lo que pasa es que también es poco lo que hay de ellas, ¿verdad? Porque estaban en la penumbra, en la parte doméstica. ¿Qué dije yo? Bueno, ¿qué pienso yo? Posiblemente algunas señoras eran muy inteligentes, como suele suceder, y hasta influenciaran a los maridos. Claro. Y su discusión a lo mejor hasta se dañaban de sus ideas, pero eso no podemos saberlo, ¿verdad? Sí. No existe algo que nos permita. Ahora sí, hay un artículo que está en proceso, vamos a ver cuándo lo logramos terminar, es quiénes fueron entonces estas mujeres, las esposas, pero también quiénes fueron las amantes, porque se logra determinar muchas de estas señoras que se hicieron amantes de los firmantes, antes o después de la firma, ¿verdad? Tenemos también a Nicolás Carazo con 2 hermanos, que eran Nicolás, Pedro y Joaquín Estanislao. 3 hermanos Carazo Alvarado, parientes del señor Pedro Alvarado, eran sobrinos. Tenemos también a Manuel de la Torre Jiménez, a Joaquín Oriamuno y su hermano Salvador, y el hijo de Joaquín, que se llamó Félix Oriamuno, ¿verdad? Tenemos también a Juan José Bonilla Erdocia y Tranquilino Bonilla Erdocia, Narciso Esquivel Salazar, Francisco Sáenz Ulloa, José Antonio Echandi Hidalgo. Tenemos también a Vicente Fábrega, a Miguel de Bonilla, y el último era Joaquín Estanislao Carazo, que era el secretario del Cabildo, ¿verdad? Entonces, bueno, esos son los 28.
y ahora si quieres vamos hablando un poco de los firmantes, pero todo de los que hicieron las semblanzas. Pero el asunto es que una de las cualidades que tiene este libro es la gran cantidad de información recopilada, mucha totalmente desconocida de muchos de los firmantes. De los que más se conocía, hay cosas nuevas, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, si pudieras darnos un ejemplo para inducir a las personas a que adquieran el libro y lo busquen. Bueno, por ejemplo, Rafael Francisco Sejo, que es un personaje tan estudiado por el historiador Chester Celaya, ¿verdad? Que es quizá el que más lo conoce, ¿verdad? Lo interesante es que Gustavo, por ejemplo, entra en un diálogo con los textos y plantea algunas ¿verdad? Dudas interesantes, ¿verdad? Que vale la pena conocer, porque al final le hizo una interactuación, ¿verdad? Con textos escritos, ¿verdad? Pero él le hace unos nuevos a veces enfoques o dice algunas cosas que son novedosas, ¿verdad? Claro, claro, por supuesto. O Juan de los Santos Madrid, ¿verdad? Que es un personaje, hay pequeñas biografías, nada extenso, ¿verdad? Pero entonces ahora ya lo conocemos en su faceta de hombre de familia, digamos, que tuvo muchos hijos. Y de eso nunca se hablaba, siempre se habla del doctor en sagrados cánones y tal, pero quien también tiene su parte que no sabemos, inclusive no sabemos cómo fueron sus relaciones con esas mujeres. Uno puede plantear ahí como, ¿verdad? Algunas ideas acerca de dada su investidura de poder, cómo pudo haber sido su relación, pero también cómo lo fue a través del análisis del testamento que él deja, ¿verdad? Cómo era entonces su relación con sus hijos, porque vos lo sabes bien como experta en los temas de género, ¿verdad? Que la relación del hombre con sus hijos pasa siempre por el filtro de su relación con las mujeres. Con la madre. Exactamente. Entonces, como a veces no sabemos cómo fue, pero gracias al testamento uno puede imaginarse. Pareciera que con algunas hubo algo más allá, ¿verdad? Afecto o la parte social de que eran un poco más de responsabilidad, digamos. No, o que eran señoras principales, ¿verdad? El ser en aquel tiempo español hidalgo tenía una cuestión. Peso. Ser hijo de una india no era lo mismo que ser hijo de una señora principal. Claro. A nuestros ojos puede ser que es agradable y todo lo que quieras, pero bueno, esa era la realidad. Era así, sí. Y entonces, o los hijos que tuvo con la mulata, hay unos, inclusive el hijo mayor, él ni siquiera lo cita nunca. Eso se sabe por otras relaciones. Por otras fuentes, ok. Que fue el padre Francisco Calvo, que inclusive ya después no usó ni siquiera el apellido ni de la mamá ni del papá, porque pareciera que como fue el resultado del pecado, recuérdese que el pecado era muy sancionado socialmente. Para algunos todavía es algo muy fuerte, ¿verdad? Que, entonces esos pecados es, en el caso de un hombre casado, eso era un hijo adulterino, ¿verdad? El niño era el que quedaba marcado, no tanto el padre, ¿verdad? O la madre. Y el caso de un sacerdote eran hijos sacrílegos, solo esa palabra, imagínense lo que suena, ¿verdad? Entonces esa carga caía en los niños y lo llevaban toda la vida. Yo cuando empecé a hacer genealogía, hace más de 30 años, conocí señores que en voz baja me decían, mire, es que yo soy hijo natural, como si fuera... Y yo decía, bueno, pero todos somos hijos naturales. Exacto, pero para esa época, era hijo, exacto, tenía una carga. Sí, fuera de matrimonio, digamos. Carga negativa, no, pero así se le decía, hijo natural, ¿verdad? Era, era algo negativo socialmente. Y ahora no, yo creo que ya el que se pone en ese plan, ¿verdad? Está un poco totalmente desfasado, ¿verdad? Sí, uno se encuentra de vez en cuando por ahí algún personaje. Sí, bueno, sí, algunos, siempre hay desfasados. Sí. Entonces, en la parte de la colaboración, que siempre es importante, digamos, reconocer el mérito de todas estas personas que se dedicaron horas, es que son cientos de horas, si usted junta 13 personas, algunos escribimos un poco más, no solo una biografía, sino varias, entonces, claro, se unen y son muchas horas de trabajo. Claro. Pero bueno, hechas con mucho placer, ¿verdad? Eso es parte del asunto de cuando usted hace algo que lo entretiene. Que le satisface profundamente. Y exactamente. Entonces, lo voy a citar en orden alfabético. Tomás Federico Arias Castro, que fue, digamos, el presidente de su momento, que aprobamos como junta directiva, ¿verdad? La iniciativa. Después pasé yo a ser el presidente, que actualmente lo soy, y le dimos seguimiento, ¿verdad? A esta iniciativa. Giselle Fernández Alfaro. Joaquín Alberto Fernández Alfaro, que es hermano de Giselle,
Ya él es investigador independiente, en algún momento fue miembro de la academia, fue su presidente. Bueno, a él se le debe una de las actividades genealógicas más importantes de todos los tiempos en Costa Rica, que fue la 10ª reunión iberoamericana de genealogía en el 2000, en la cual participé. Sí, fue un éxito en cuanto a la calidad de la actividad y la asistencia, ¿verdad? Vinieron gentes de todo Iberoamérica y fue muy enriquecedor. En ese momento podríamos un día hablar de la genealogía como disciplina, ¿verdad? Cómo ha ido cambiando. Claro. Pero bueno, eso es otro tema. Luego estoy yo, bueno, en orden alfabético, ¿verdad? Luego está Gustavo Naranjo, está Óscar Quiroz Ramírez, Julio Ernesto Rebollo Acosta, que fue presidente de la academia también, varios años, como 3, si mal no recuerdo. También tenemos a David Ruiz Badilla, que ese también es investigador independiente. De los 13, 2 eran independientes, que son Joaquín y David. David es estudiante avanzado de Derecho y escribió sobre Cipriano Pérez. Jorge Francisco Sáenz Carbonell, que es un historiador súper prolífico. Yo a veces lo molesto y digo que hace trabajos serios, pero los hace como hacer pan caliente, ¿verdad? Sale siempre varios al año y es una cosa exagerada. Y una gran capacidad hornea estudios. Sí, tiene una gran capacidad de trabajo. Y bueno, fue un placer trabajar con él, ¿verdad? Hay gente con la que éramos coeditores. Y la verdad es que qué bueno cuando usted puede trabajar con alguien a gusto. A veces yo lo noté a él un poco más angustiado, ¿verdad? Porque no salían las cosas y bueno, vos que me conoces un poco porque trabajamos también varios años, pues yo soy más o menos tranquilo, ¿verdad? Yo sí me preocupaba, pero había que ocuparse de verdad. Pero no te estresabas. No, procuré no estresarme, pero al final sí hubo un poco de estrés ya para que saliera, ¿verdad? A tiempo. Luego está don Manuel Enrique Salazar Herrán, ha sido compañero por muchos años en Junta Directiva, ya en las últimas no, pero muy colaborador, es un veterano de la academia, a quien agradecemos públicamente también su participación. Luis Alberto Selvi Acetti, él es compañero también en la asociación, ¿verdad? Digamos, hay algunos que somos miembros de las dos organizaciones. Otro día, pues, Rodrigo Granados, que es el presidente de la asociación y que también es miembro de la academia, pero para hablar un poco de la asociación, ellos acaban de sacar también una revista conmemorativa del Bicentenario con un contenido bastante interesante. Vale la pena, digamos, divulgar esos trabajos y la ventaja también de la revista de la asociación es que se colgó gratuitamente en la página interesante. de la Voy a buscarla y lo invito al programa para que hablemos de eso, porque creo que vale necesitamos dar una buena repasada a la historia del país, especialmente ahora que se acercan. Claro, y con eso que vimos, ¿verdad? Que no es tan sencillo, es como todo un proceso más complejo de lo que uno cree. Y también cómo estos costarricenses, entre comillas, atrasados y poco educados y todo, que yo tengo a veces mis dudas, ¿verdad? Es que muestra una capacidad reflexiva, etcétera. Quizá mucho se debía a la educación que había empezado ya a formarse en la década de 1810, ¿verdad? Cuando empiezan bueno, de hecho vino Rafael Francisco Cejo, José Santo Lombardo había estudiado en León. Había una serie de personajes que ya tenían cierto fuste intelectual para la época, ¿verdad? Que deben haber ayudado mucho, ¿verdad? Inclusive aunque pensaran diferente, ¿verdad? Toda esos choques de pensamiento deben haber generado mucha enriquecido riqueza. Mucho, claro, la discusión, porque a veces el enriquecimiento se da en las no coincidencias, más que las coincidencias. Bueno, teníamos a Luis Alberto Selvi Acetti, ¿verdad? Que también es miembro de la asociación, fue presidente de la asociación y es miembro de la academia. Luis Carlos Serrano Madrigal, que es actualmente el tesorero. Él escribió sobre los Oriamuno, y don Jorge Umaña Vargas, a quien le mandamos un saludo a Canadá, donde es diplomático, ¿verdad? Y bueno, todos ellos. ¿Y desde allá colaboró? No, él estaba aquí en ese momento, después ya fue nombrado, y ahora está por allá, ¿verdad? Pero es gente toda muy entusiasta, y la verdad es que no tuvimos que insistirles mucho para que saliera este resultado, ¿verdad? Entonces es un trabajo colaborativo, gratuito, con nuevas, digamos, con nuevos aportes y nuevos análisis a la historia del país y de ese proceso que fue la firma del Acta de Independencia y de las personas que participaron en él.
según nos has venido contando. Y también quisiera como que habláramos porque ya son las 11:42 y no nos va a dar tiempo de hablar, nunca rinde. ¿Qué curiosidades encontraste? Porque también hay un análisis de tu parte sobre las relaciones de parentesco de todas estas personas firmantes. Esa es una de las cosas interesantes porque, bueno, cuando estábamos escribiendo al inicio, ¿verdad? Se habló de las semblanzas de los firmantes. En el camino yo dije, bueno, pero hace falta algo aquí interesante, que sería ver cómo son ellos parientes entre sí. Digamos, los parentescos más cercanos y los parentescos más lejanos, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son esos troncos comunes? Un poco pensando en la idea que explotó mucho Samuel Stone en la década de los 70 con el libro La dinastía de los conquistadores, cuya idea inicial en realidad no es de él, ¿verdad? Él se aprovechó de unas ideas que ya venían trabajándose en genealogía. Lo había hecho Julio Ernesto Rebollo Acosta ya en los años 60 y lo había hecho también Joaquín Alberto Fernández, de alguna manera ya insinuando, ¿verdad? Eso de grupos o familias que detentaban el poder desde hacía cierto periodo. Entonces, bueno, la cuestión es que yo siempre he sido un poco en esa parte de detractor de la idea simplista, digamos, de ese libro, por una razón muy sencilla, ¿verdad? Porque por la cuestión del origen, todos somos parientes. Entonces, cualquier persona toma el libro, los firmantes del Acta de Independencia, ¿verdad? Que ustedes pueden ver que es gruesito, sí, son 548 páginas, ¿verdad? Entonces, este libro le sirve también a cualquier tico promedio del Valle Central porque vienen las genealogías ascendentes de cada firmante, hasta los tatarabuelos. Entonces ahí, normalmente todos vamos a ser parientes. Bueno, vos y cualquier persona del Valle Central va a decir, mira, este es antepasado mío. Claro, lo que no tenemos a veces los que somos de procedencia, digamos, por decirte algo, clase media urbana o clases bajas inclusive, que hemos ascendido gracias a la educación, ¿verdad? Después de la guerra de 1948, ya somos más resultado de ese periodo donde las oportunidades crecieron para todos. De esa Segunda República. Exactamente. Entonces, bueno, la cuestión es que esa dinastía de los conquistadores, así dicha por sangre, pues es una verdad de perogrullo. Es decir, yo tomo a alguien que es un barrendero de caños, y no lo digo en modo despectivo, sino que es un trabajo humilde, ¿verdad? Dentro de la estructura social, y esa persona va a ser descendiente de los mismos conquistadores que vienen, los firmantes, de los que vienen los presidentes de este país, de la época de, digamos, de la oligarquía cafetalera. Pero ¿qué pasa? Nos unimos a ellos muy atrás. Conforme uno, ¿verdad?, tenga un origen menos poderoso, entre comillas, destacado económica y políticamente, va a estar más atrás ese origen compartido. Claro. Pero todos, entonces, es decir, que todos los presidentes vienen de los conquistadores, pues no tiene nada de extraordinario, digamos, desde el punto de vista genealógico. Claro, la idea para el momento, estamos en 1970, causó mucha emoción y sensación y todo. ¿verdad? Claro, claro. Por decirte algo sencillo, yo no tengo orígenes relacionados con el poder más que algún gamonal de pueblo, ¿verdad? Y tal vez ya muy atrás, pues vengo de los mismos de todo el mundo. Pero mis 4 abuelos venían de Juan Vázquez de Coronado, que es el prototipo que él toma para decir la dinastía de los conquistadores, y acaso que yo estoy en esa dinastía, ¿verdad? ¿No? Ni mi familia ha estado en los últimos 150, 160 años. Bueno, estás de nombre, estás por herencia de tus abuelos. Bueno. Yo creo que a eso se refería. Sí, pero es que eso es muy simplista, porque cierto, de ahí, digamos, un personaje como Luis Alberto Monge no tiene ningún vínculo con el poder. Sí, Otilio Urate no tenía ningún vínculo con el poder. Entonces, ¿cuál dinastía, verdad? La dinastía quiere decir una continuidad. Sí, en el tiempo, como, en el espacio y en la posición social. Como buscar el linaje de la sangre azul que existe en Europa, por ejemplo, o en algunos otros, que aún en esos espacios también hay que rebuscar un poquito. Claro, estos firmantes, ahí sí, digamos, lo interesante, el resultado básico, que además era esperable, ya lo había dicho un poco Norberto Castro Tosi, ¿verdad? Que venían de la baja nobleza, ¿verdad? Hidalguía, etcétera. Todos ellos, bueno, eso se comprobó, y efectivamente hay
unos troncos ahí específicos, ¿verdad? Como decirte Alvarado, está Calvo, están los Bonilla, esas familias que, los Sáenz, porque vienen de un gobernador español del siglo XVII. Entonces, todos esos, ese grupito, efectivamente sí podríamos decir que hay una dinastía, porque eran los representantes de los que habían estado en el máximo poder durante todo el periodo colonial. Claro. Y ahora lo interesante sería seguir realmente un análisis, saber cómo va cambiando esa dinastía, entre comillas, y cuál realmente sigue siendo una dinastía que viene desde tiempo colonial, donde no hay una ruptura, ¿verdad? Que alguien perdió el dinero, que ya no tiene poder, o que inclusive se desligó totalmente, ¿verdad? Entonces ya es otra historia. Sí, pero como bueno, para traerlo al tiempo presente y ver si alguien representa. Entonces, esa fue la idea, ¿verdad? De ese trabajo, determinar quiénes en realidad eran primos. Bueno, entonces ahí sí estaban 3 pares de hermanos Carazo, que eran sobrinos de los Alvarado y primos del otro Alvarado, y entonces al final llegas a una gran cantidad de, a veces de 16 firmantes que están todos relacionados entre sí por diferentes familias. Algunos se repiten, claro, Bonilla, Carazo. Pero también pongámonos un poco en perspectiva de cómo era la Costa Rica de esa época. ¿Cuánta población teníamos aproximadamente? No sé imagínate que en 1821, según entiendo, eran poco más de 50,000 personas. ¿En todo el país? En todo el territorio, digamos. Bueno, y al momento de la independencia también tengan en cuenta que Guanacaste, que digamos eso fue algo Guanacaste que... no Guanacaste, ¿verdad? La ponemos así, pero ahí. Sí, en otro, sí, como en otro color, porque en realidad Guanacaste también formaba parte de la Diputación de Nicaragua. De León, perdón. De Nicaragua y Costa Rica, así se llamaba, Diputación de Nicaragua y Costa Rica. Tenía un representante. Entonces, que también eso es interesante, no lo había dicho. Por ejemplo, la Diputación incluía 2 diputados de Costa Rica y 1 de Nicoya, ¿verdad? Que era el partido de Nicoya. Entonces, en el nublado, en la parte de la firma del acta de los nublados, también sí había representantes de Costa Rica. Pero aquí no se votó o no se le dio seguimiento a eso. Y el de Nicoya sí, Nicoya, digamos, si usted me dice, bueno, Guanacaste entonces, toda esa región, ¿cuándo se independizó? Bueno, diríamos que con el acta de los nublados, porque ahí tenían a su representante. Cierto. Tenía representación política, digamos. Exactamente, pero ellos, como siguieron siendo parte de esa diputación, y no fue hasta después, ¿verdad? En 1824, cuando pasan a formar parte de Costa Rica, aunque la iniciativa de que formara parte ya había empezado, creo que en 1823, ¿verdad? Habían mandado representantes, hasta que las Provincias Unidas de Centroamérica también, como que emite el decreto, también prácticamente los anexa. Los incorpora a Costa Rica. Porque Nicoya, ¿verdad? Tenía sus resquemores también de anexarse a Costa Rica o a Costa Rica por temor a que Nicaragua le tomara represalias, ¿verdad? Claro, estaba más cerca. Lo que pasa es que en ese momento Nicaragua estaba sumida en una guerra fratricida entre ellos y creo que eso, ¿verdad? Les llevó a tomar la decisión de quedarse a este lado. Pero no era que Nicoya perteneciera a Nicaragua tampoco, ¿verdad? Que es la idea que ha manejado algunos discursos en ese país, ¿verdad? Pero entonces, como decir que si Costa Rica también era de Nicaragua, ¿no? Claro, era una diputación. Conformada por 3 territorios, ¿verdad? Nicaragua, Costa Rica y el partido de Nicoya. Claro, sí, ok. Sí. Excelente. Entonces, pero bueno, volviendo a los parientes, ¿verdad? Entonces, al final... El asunto interesante con todo esto era, bueno, que se determina finalmente cuáles son esas familias que sí tenían vínculos con el poder durante esos, desde 1561, ¿verdad? Hasta 1821. ¿Cuáles eran esas familias? Ahora lo interesante sería seguir ese proceso, pero un proceso donde determinas si en ese tiempo, ¿verdad? Todos siguieron manteniendo un estatus X. O si empiezan a surgir nuevos grupos como la élite cafetalera. Claro. La élite cafetalera, no, algunos, claro que sí venían desde tiempos coloniales detentando el poder económico y político, pero otros no. Empezaron a surgir gracias al café. Claro, pero la élite de la independencia era básicamente por su relación con el imperio, digamos. Relación con el cabildo de Cartago, que era la capital. Y con todo el poder administrativo y político-económico que había en Cartago.
También por eso a veces critican, ¿verdad? Que en realidad fue un acta firmada básicamente por Cartago. Bueno, pues sí. Sí. De esos Sí, porque 28. eran los que detentaban el poder y la representación. Exactamente, pero sí, digamos, hubo representación de los pueblos y, como bien dice Sáenz Carbonell, firmaron tal vez sin tener esa autorización de que firmaran X cosa, ¿verdad? Porque eso primero se preguntaba, si usted era representante tenía que ir. Bueno, claro. Miren, nos están proponiendo esto, ¿qué hacemos? ¿Firmamos o no? Y toda la mayoría decidía. No, ellos fueron y firmaron. Pero ningún pueblo reclamó o dijo, no, mire, eso no está bien o no estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, claro. Por eso también es correcto pensar en que, pues, que sí, representa, que ¿verdad? Claro, que había una cierta concordancia y, digamos, social en ese sentido. Me llamó también mucho la atención las edades de muchos de estos firmantes, porque se encuentra gente muy mayor de edad. Sí, claro. Claro, porque también ese es un mito, ¿verdad? Que toda la gente se moría joven. Pues sí, la edad promedio de muerte era mucho menor que hoy, que en la actualidad, ¿verdad? Que tenemos casi de países desarrollados, pero siempre de pronto encontraba gente, ¿verdad? Que vivía 60, 70 y hasta más años. Sí, vi que está muy bien, porque, bueno, parte en el libro viene la lista de quienes firman, de dónde vienen, qué edad tenían, creo, cuando firmaron, me parece, y cuándo murieron y a dónde murieron. Sí. ¿Verdad? Que también es un dato interesante. Sí, bueno, y interesante es que solo había en realidad 4 españoles nacidos en España, ¿verdad? Y todos los demás eran nacidos en América. Uno en Nicaragua y los demás en Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica. Entonces, sí, digamos, la proporción era considerablemente alta para los criollos. Claro. Y por ejemplo, eso de los... cepa. Sí, lo de los firmantes, ¿verdad? De esto de los parentescos y de los orígenes, era muy diferente de lo que es hoy el poder, ¿verdad? Digamos, en las últimas 4 administraciones tenemos a 4 presidentes que todos tienen ya, ahora sí, la raíz típica de un latinoamericano promedio en el siglo XXI, que es sangre española. En el caso costarricense siempre es un poquito más alta, ¿verdad? Un 60% más o menos es el promedio. Un 30% indígena, ¿verdad? Aunque ya esté muy diluido, digamos, pero es que como nosotros venimos de muchos mestizos primarios, la sangre indígena sigue teniendo un peso interesante, porque entonces seguimos heredando genes que vienen desde el tiempo de la conquista, ¿verdad? Porque siempre recuérdense que es la mitad de genes es madre y la mitad padre, y si los dos son muy mestizos, pues obviamente van a tener siempre un componente indígena y un 10% africano. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Óscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y don Carlos Alvarado tienen típica sangre de gente mezclada, ¿verdad? Aunque se vean más o menos blancos, etcétera, ¿verdad? Como la mayoría de la gente en Costa Rica. Pero tienen ese componente y tienen sangre africana. De hecho, digamos, Laura Chinchilla, Carlos Alvarado y Óscar Arias tienen sangre de esclavos de la época colonial, ¿verdad? De hecho, el que más tiene es Óscar Arias. Es nota curiosa, ¿verdad? Luis Guillermo tiene sangre afrocaribeña, ¿verdad? Porque tiene una abuela que era de Jamaica. Entonces, sí, pero esa es de la segunda arribo de personas afrodescendientes. Pero bueno, es también el primer presidente entonces con sangre afrocaribeña. Físicamente tal vez no lo vemos tan evidente, pero las fotos de la abuelita sí evidencian ya ese componente. Cierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, en cambio todos estos firmantes, salvo, como ya dijimos, Osejo, todos eran españoles blancos, ¿verdad? Era más élite. Era más élite y eran directamente descendientes de los conquistadores. Y claro que sí tenían alguna que otra sangre indígena, pero poquita, ¿verdad? La mayoría no. Claro. Los que les dije que tenían eran Bernardo Rodríguez y Cipriano Pérez. Cierto. Los demás no tenían. Sí, entonces esa es una conformación interesante vemos cómo vamos evolucionando socialmente en ese sentido. Mezclando no más, bueno, obviamente creciendo en número de habitantes, pero si éramos 50,000 y ahora somos más o menos 5,500,000, una cosa así, que nos ha costado mucho seguir subiendo. Sí, ahora está más difícil. Claro. ¿Y alguna otra anécdota que recordés de esas familias o de este estudio tan interesante? ¿Qué te digo? De ahorita no retengo alguna, pero por ejemplo hay una
interesante, ¿verdad? De Santiago Bonilla, que es uno de los firmantes, que bueno, casi le corresponde firmar como jefe subalterno político, pero él rechazó. Bueno, entonces no hubiera sido Juan Manuel de Cañas si no hubiera sido él. Pero bueno, como él rechazó esa posibilidad, entonces él firmó por otra circunstancia. Y él, digamos, pocos años antes de la independencia, tuvo un fuerte enfrentamiento con Juan Alonso Centeno, que era un mulato de la zona de Bagaces, ¿verdad? Que lo irrespetó, digamos, lo irrespetó en el sentido de que cuando llegó a decirle unas cuestiones a que era el jefe político, Santiago Bonilla, entonces Juan Alonso se retira y le da la espalda. Eso jamás lo podía hacer alguien con la autoridad que representaba al rey, ¿verdad? Él era el teniente de gobernador en Bagaces y llegó, le hizo algunas reclamaciones y cuando se retiró se volteó y se fue. Y entonces este señor se puso muy bravo y bueno, lo demandó, fue a parar a la cárcel en Cartago. Pero lo curioso es que los Centeno, ¿verdad? Que son muy conocidos en el Valle Central por el educador Centeno Huel. Entonces son estos descendientes de este mulato que también a lo mejor, ahí lo dejamos entrever, ¿verdad? Que era pariente del español, ¿verdad? Entonces había muchas rencillas que a nuestros ojos hoy parecieran como sin importancia, pero que dicen mucho de cómo era la sociedad. Claro. Era el que un mulato te diera la espalda, haciendo voz autoridad, entonces da toda esa idea, ¿verdad? O que varios de los firmantes venían de familias esclavistas, ¿verdad? Que también entonces, ¿verdad? Hay que poner las cosas en su perspectiva. Claro. Esas cosas se tienden a omitir en los libros de historia oficial, ¿verdad? Son próceres intachables, incólumes, prístinos, etcétera, ¿verdad? Y no hay tal, ¿verdad? Entonces, si construimos, digamos, naciones con esas ideas, estamos fregados porque no estamos sustentados en la realidad. Igual pasa a nivel genealógico. Claro. Y es una de las fundamentales importancias de la genealogía, saber de dónde venimos, aceptar esas realidades y lograr dejar atrás como los prejuicios. Claro. De todo tipo, ¿verdad? Raciales, la xenofobia. De clase, ¿verdad? Porque hay un proverbio que dice, creo que es árabe, que dice todos los mendigos son reyes y todos los reyes son mendigos. Al fin y al cabo todos venimos de todos, ¿verdad? Cuando vos haces ya genealogía en un país, por ejemplo, como Costa Rica, que permite además la documentación, saber eso, bueno, entonces contras esas mezclas, ¿verdad? O por ejemplo, las familias de las élites cafetaleras que por muchos años reprodujeron ciertos conceptos e ideas de sus familias, ¿verdad? Se olvidan de que no toda su genealogía siempre va a ser tan ilustre como quieren pintarla, y no tiene nada de malo, digamos, yo siempre digo, si usted tiene antepasados que son ilustres, qué bueno, ¿verdad? O sea, vale la pena investigarlos, vale la pena divulgarlos, pero de manera objetiva. Y lamentablemente, el genealogista que hace su propia genealogía le cuesta mucho poder ver las cosas tal cual fueron. ¿Dónde se puede conseguir el libro, Mauricio? Bueno, les recomiendo dos cosas: que se metan a la página de Facebook de la Academia Costarricense de Ciencia Genealógica, así está, ahí tenemos una explicación, digamos, por tiempos de pandemia lo que hacemos es, se hace un depósito a nombre de la Academia, cuesta 35,000 colones, la persona manda como el comprobante de que pagó, y se le deja en la oficina del ICOMOS al costado suroeste de la Iglesia de la Soledad, donde se entrega a partir de los lunes hasta los viernes de 7:30 a 3 de la tarde. De 7:30 de la mañana a 3 de la tarde, perfecto. 3 de la tarde. Y ahí de todas maneras en la página está, y los invito a ver los videos que estamos publicando en el YouTube. Pero bueno, muchísimas gracias, Mao, por esta explicación, por el libro. Muchas felicitaciones a la Academia por este aporte, ¿verdad? Tan importante para la historia del país, y les deseamos muchos éxitos. Así que se agoten los libros. Bueno, muchas gracias, y les espero a toda la audiencia que me acompañó hoy dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Que tengan una feliz semana.